Hola amigos, voy a cerrar el examen. Además, les he dado más tiempo del normal, ¿no? Sí, 31. Ya, cierro en 3, 2, 1. Chao. Cerrado. Profesor. 20. Dime. Una cosa, mi compañero Fabricio nos escribió a mi grupo de WhatsApp, dice que se le acaba de ir la luz. No sé si llegó a entregar el examen, pero no está en la llamada, porque bueno, se le fue la electricidad. Ya está bien, pero ¿cómo te escribió a ti? ¿Por señales de humo o por celular? Por WhatsApp, que tendrá datos, pero le pregunté si es que ya envió el examen y bueno, no me respondió. No, ya, entonces, como te escribió y seguro tiene datos, entonces ha podido hacer el examen por datos. Entonces, normal, si no está en la clase no pasa nada, pero el examen es el examen, ¿sí o no? ¿Sí o no? No dicen nada. Ya. Sí, pero... Muy bien. Ya, esto... Entonces, ¿qué? ¿Vieron la película? ¿Vieron la película? ¿Leyeron a Maki? Sí, profe. ¿Qué opinan? Yo... Dime, Sofía, dime. Solo me vi un resumen de la película porque películas de tortura sí no las puedo procesar bien y me da algo de cosita y no puedo. Pero escúchame, Sofía. Este es un pequeño problema, ¿sabes por qué? Te voy a decir. Porque tú... Dime. Ya, no vas a decir nada. Ya, entonces. Tú, al decirme no puedo procesar una película como esa, me estás diciendo que tú estás viendo la película como una espectadora. Pero lo que tú tienes que aprender en la universidad es a volverte una realizadora. Como realizadora, o sea, tú tienes que ver cualquier tipo de película, porque al final de cuentas es un género, es ficción, y tú sabes todos los tejes y manejes de cómo se realiza. Si tú lo ves y dices, ay, no puedo con eso, es porque te la estás creyendo, o sea, estás cayendo en el juego del espectador, lo cual está bien cuando estás yendo a pasar el rato en el cine, pero si estás estudiando, tienes que ver, no es la primera película fuerte que te voy a dejar un par más, y las vas a ver, ¿sí o no? Muy a tu pesar. Claro, porque no puedes ver el resumen de la película. ¿Qué es eso? Espérate, voy a prender la luz. Voy a prender la luz porque siento que estoy a oscuras. Espérense, un segundito. Acá estoy. Mau, ¿puedes prender el aire acondicionado que estoy sudando? Ya. Cierra la ventanita y listo. Gracias. Ya, lo que pasa es que estoy acá. Estoy en Texas y hace calor. Espérense. Estoy enchufando esto. Ya está. Ahora sí tengo luz y se me ve la cara. ¿Qué? Ya. A ver, ahora sí. Entonces, a ver, vamos de frente a nuestra pizarra. No hay mucho que ver, es fácil. Hay bastante que ver en Maki. ¿Leyeron a Maki? Maki habló de un montón de cosas esta vez. Bastante lo que hay que hablar de Maki. También leyeron, ¿no es cierto? ¿O no leyeron? Sí, encaja casi toda la película con el libro también. Ya. Todo lo que está hablando de las tramas y todo. Sí, eso vamos a discutir en un ratito. Sofía, ¿ibas a decir algo también? No, solo mencioné lo del antitrama. Ah, ya. ¿O te dio miedo Maki? Ya. A ver, vamos a ver el programa. Espérate. Tengo que compartir mi pantalla completa. Ya, a ver. A ver, amigos, ¿qué me pueden decir de las características del thriller? Primero, tenemos personajes, ambientación, estilo, temas, estructura. Que los personajes son como cómplices pasivos. Los personajes son como cómplices pasivos. ¿A qué te refieres con pasivos? O sea que no
No, al inicio como que no demuestran con qué intenciones van, ¿no? Y a lo largo de toda la película recién se va desenvolviendo cuáles son sus intenciones. Igual como que hay algo que me llama mucho la atención y es que Tom agarraba y hablaba y les decía que les hablaba como por favor, con modales, ¿no? O sea, súper educados así, pero al final terminaba maltratándoles, pegándoles, matando al hijo. Exacto. O sea, en realidad son súper educados, pero eso no quita que sean unos malditos, ¿no? Ajá. Esto, a ver, ya. Ok, esto es muy específico para esta película, pero en general en este tipo de películas, ¿qué tipo de personajes son? ¿A qué se dedican? Son los personajes principales normalmente o son una familia o son personas que son completamente inocentes, como que van Ya, primero, son estudiantes, a veces son familia, siempre hay ese tipo ya, de personas. ok, es una familia, pero que se ve involucrada en qué. O sea, no son una familia común, no son una familia que va de picnic y ya, les pasa algo trágico, ¿no es cierto? Eso los convierte en qué tipo de personas. Víctimas. Eso es. Tenemos, ay, caray, espérate. Espérate, que tengo que cambiar acá de lapicerito. Creo Tenemos, que como dicen, para que funcione, o sea, tiene que haber vínculos de familiaridad o de amistad fuerte, de conocerse, porque si no, si les pasa algo a uno, o sea, no va a importar tanto a la otra persona. Entonces tiene que haber ese vínculo de amicalidad o de familiaridad. en esta película es imprescindible, pero no en todas las películas, no en todos los thrillers, ¿ah? No en todos los thrillers. O sea, por eso, yo no estoy apuntando a la familia. Es verdad que en esta película es imprescindible que sea una familia, pero no en todas las películas de este tipo es imprescindible que haya una familia. No tiene que haber. Lo que sí tiene que haber es, de alguna manera, víctimas de un crimen. Por lo tanto, también, además de víctimas, ¿qué otro tipo de personajes hay? Victimarios. Exacto. No, oye, ¿qué le pasa a mi lapicerito, Espérate. Un ratito. Un ratito. Que mi lapicerito se está yendo a la mierda porque no está escribiendo. Tal vez debe cambiar la punta. Eso me pasa también a veces. No, pero a mí nunca me ha pasado, ¿ah? O sea, hasta el momento ha funcionado mi punta perfecto. Hay momentos donde la usas y tienes que cambiarle porque es gomita y se va desgastando. Claro, pero, o sea, pero no, ayer lo estaba usando perfecto y hoy día está chúcara. O sea, no creo que en un día se vaya a la mierda, ¿no? O sea, espérate, No vamos a sé. volver a poner. Tengo problemas técnicos, un ratito. File, new recording. Bueno, a ver mi hermosa cara. Hola. La damos doble. A ver, y ahora sí. A ver, vamos a ver. Esperemos. Ya, a ver, despierta. Está medio estúpida, pero ya, está medio chúcara, pero ya. Hay víctimas, pero también hay criminales, ¿no? Estoy probando esta huevada. Ya. Ya, hay víctimas, pero también hay criminales. Luego, ¿qué más pueden decirme en general? Por ejemplo, este es un... El género que les he mandado a ver hoy es thriller. No es la primera vez que vamos a ver, no es la última vez que vamos a ver este tipo de películas, porque yo como he organizado el curso es, primero hago géneros grandes, macrogéneros, ¿ya? Hemos visto comedia y drama, hemos visto romance, ahora vamos a ver thriller, para la próxima semana vamos a ver aventura, o sea, son macrogéneros. Y después del parcial vamos a ver subgéneros. Entonces vamos a entrar a dos tipos de thriller. Una es el terror, otra es el thriller psicológico erótico, ¿ok? Entonces, hay varios tipos de thriller. Pero ¿qué tipo de película es el thriller? ¿Son películas en las que pasa qué? ¿Donde hay romances? No. ¿Qué cosas pasan en el thriller? Ay, bueno, podrá haber bastante lo que es suspenso. Ok, hay suspenso, pero no solo suspenso, hay otra cosa también. Está perfecto el suspenso. Hay tragedias, sí. ¿Tragedias ocurridas de qué? O sea, ¿por qué razón? ¿Se cae una avalancha? Bueno, Misterio, homicidio. confusión. Lo que pasa es que, claro,
claro, lo que pasa es que, a ver, acá las dos cosas más importantes las voy a dejar a la izquierda. Acá me falta unita que me tienen que decir, ¿ya? Es el suspenso y otra... Sí, o sea, hay como... Es lo que pasa es que lo que dicen está bien. Hay tragedia, hay situaciones orientadas por lo psicológico. Sí, pero es que no sé la palabra, pero entiendo que thriller es como... tiende a transmitirte eso de que, acá están estos personajes, pero hay como una inminente muerte que sabes que va a pasar, y como que toda la película es como a ver quién sobrevive, esa clase de... Hay muerte, hay lucha por la supervivencia. Puta, está hasta la mi lapicerito de día. Hay lucha por la supervivencia. Secuestro. Voy a botar el Jamboard y luego volver a cargarlo. Porque creo que es el Jamboard el que está lento. Mira. A ver. Hay muerte, supervivencia. Misterio. Todos estos son temas. Hay crimen. Secuestro también. Tortura. Bueno, todo esto ya entra, o sea, estamos como súper claros con los temas, ¿no? Pero todos estos temas se pueden tratar en un drama. Pero ¿qué es lo que hace que no sea un drama, sino un thriller? Tiene silencio. La clave, en realidad el silencio es es como esta técnica que se utiliza para lograr lo que me han dicho acá. La palabra clave es suspenso, pero hay unita más. Son dos técnicas que se utilizan. Les voy a decir el ejemplo de la bomba de Hitchcock. ¿Qué pasa si ustedes tienen a dos personas, imagínense esta escena, tienen a dos personajes hablando en una mesa, ¿ya? Y de pronto la cámara va abajo de la mesa y hay una bomba. Y la bomba va avanzando. Luego regresan los personajes que conversan. Luego vas a la bomba, está cada vez más cerca del 12. Luego vas a los personajes. Luego te acercas más a la bomba y está casi llegando al 12. Y luego los personajes y luego la bomba y ¡pum! Explota. Eso es suspenso. ¿No es cierto? Ya, damos la otra posibilidad, la que me falta. La posibilidad que me falta es, tú ves dos personajes hablando en una mesa, están conversando de lo más interesante, todo está bien y de pronto explota una bomba. La sorpresa pero explotó. Eso es. No sé qué le pasa a mí. Creo que no es el lapicero, ¿verdad? Creo que es el Jamboard. Ya bueno, suspenso y sorpresa. Esas dos son las técnicas básicas del thriller. Si tú le aplicas a este tipo de temas suspenso y sorpresa, estás haciendo un thriller. Estás haciendo una historia en la cual la gente va a luchar por sobrevivir y tú vas a tener, básicamente lo importante es que tú vas a tener al público al borde de su asiento. Eso es lo más importante. ¿Ok? Tú tienes que tenerlo como, ¡ay, qué va a pasar! ¡Ay, no! ¿Me entienden? Eso es como la clave del thriller. ¿Está bien? Ahora, ¿qué ambientación tiene la película? ¿Es realista? ¿Es fantasiosa? ¿Es presente, pasado, futuro? ¿Urbano, rural? ¿Qué es? Rural, parece. Rural. Esto es muy común porque justamente lo que tú necesitas en el thriller es poner a tus personajes en situaciones donde no sea fácil conseguir ayuda. Por eso es muy común que haya rural, pero también hay urbano, ¿eh? También hay urbano, muchas veces, pero es muy común que haya rural, ¿ok? ¿Qué más? ¿Pasado, presente, futuro? Presente. Presente es lo más común, aunque también hay pasado y sobre todo futuro, pero lo más común es presente. Y realista, fantasioso. Realista, o lo intento ser. En este caso, esta película es ultra realista, salvo por el momento de la rebobinada, ¿no? Y cuando rompen la cuarta pared. Pero en general es... Claro, en realidad la película es muy realista en general, pero no necesariamente el thriller es realista, depende del thriller, ¿ok? La estructura, esta es fácil. ¿Qué tipo de trama es? ¿Arquitrama, minitrama, no trama, monotrama en tu trama? Sí, pienso que es minitrama, pero no minitrama, profe. Antitrama. Minitrama. Mira, vamos a verlo ahorita cuando hablemos de Maquis, pero en líneas generales, el thriller suele funcionar mejor cuando lo haces arqui. Suele.
en general. La verdad, no me acuerdo en verdad de esta película qué es, ahorita lo vamos a discutir, ¿ya? Pero los thrillers funcionan muy bien cuando son archi, porque esto te ayuda, está, digamos, estructurado para que tú estés conectado a la víctima y de esa manera puedas estar interesado en lo que le ocurre. ¿Ok? Claro. Vamos. Dime, Megan. Por eso, siento que ahora son múltiples víctimas, que es parte de la mini trama. Parecía que no iba a ir a un thriller al comienzo, o sea, estaba como sí, no, sí, tal vez. De ahí muestran los pequeños aires de estos dos personajes que están completamente chiflados. Y creo que más me estoy yendo porque uno son personajes pasivos y dos son múltiples personajes, por eso que es mini trama. No sé. Te doy toda la razón. Estoy casi seguro de que es mini. No quiero decirlo ahorita porque después vamos a analizarlo en un ratito cuando hablemos de Maquis. Pero lo que yo te digo aquí es que espérate que tengo que sacar acá esto. ¿Lo común? Lo que yo te digo es que lo común en el thriller es que sea archi. Esta película, sí, creo que es mini. Tienes toda la razón. Pero en general, o sea, considerando las reglas del thriller, lo normal es que sea archi. No es una regla absoluta, como vemos en esta película, pero lo normal es que lo sea. ¿Está bien? Ya. Entonces, vamos al PPT para aclarar un poco en general el thriller, ¿ya? A ver, la historia del thriller es que parte de los poemas épicos como la Odisea. O sea, estos poemas épicos como la Ilíada, la Odisea, tienen elementos de thriller, tienen partes en su historia en las cuales digamos, la narrativa busca poner al espectador al borde de su asiento. Ay, ¿qué va a pasar con Homero? Con Odiseo. ¿Qué va a pasar con Ulises? No sé qué, o sea, esa es la idea, que tenga un poco con Homero, la cagué. Homero es el autor, ya, que te tenga al borde de tu asiento. A partir de ahí empieza, digamos, a generarse este género, ¿ya? Se desarrolla en literatura desde la Caperucita. Siempre que tenías este peligro en contra del protagonista, existe el thriller. Las Mil y Una Noches tiene elementos también, hasta los bestsellers de hoy de Dan Brown y yo qué sé, ¿no? Se adapta a todos los medios narrativos como el teatro o la ópera. En el cine, la primera película que se considera que tiene un elemento de thriller fuerte es Safety Last, que es una comedia, pero tiene un momento, un Safety Last que es buena, esa Safety Last es muy graciosa, que es una comedia muda donde un tipo tiene que subirse a un edificio y tú ves que se sube y se queda colgado de un reloj, de repente lo han visto. Cuando se queda colgado del reloj, o sea, este era un edificio real que si el actor se caía, se moría. ¿Ya? Y el tipo se subió y se colgó del reloj. Entonces, como es una parte como muy... Es gracioso porque se cuelga, se cae, se coge de una puntita y tú lo ves como puta madre y estás todo el tiempo como, ay, ¿qué le va a pasar? Entonces, esa es como que la primera vez que realmente se utiliza estas técnicas para que el espectador esté al borde de su asiento, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues empiezan a especializarse y se hacen ya obviamente otras películas de terror, etcétera, y se multiplica en subgéneros. Una figura inseparable del género que tienen que conocer y que lamentablemente con el dolor de mi corazón no les he podido mandar una película de él. Quería mandarle Psicosis, que es un clasicazo, pero no me parecía lo más adecuado porque necesito discutir algunas otras cosas cuando hablemos de terror y thriller psicológico. Psicosis me sirve en medio, pero no me sirve completamente, por eso no se las mandé. Pero les recomiendo que vean películas de Alfred Hitchcock, un director que deben conocer de nombre, aunque sea. Lo conocen aunque sea de nombre, ¿no? A Hitchcock. Claro, profe. Ah, ya. Hitchcock hizo como 60 películas o más y era un genio. Y todas sus películas, todas, menos una, son realmente thrillers. O sea, son thrillers orientados al romance, son thrillers orientados al espionaje, son thrillers orientados a la película de crimen, al policial, a todo tipo de películas, pero siempre eran thrillers porque utilizaban los métodos del suspenso y la sorpresa. Algunas características del género que hemos conversado hace un ratito. Intenciones claras para el espectador. Suspenso, emoción, sorpresa, anticipación de los hechos, o sea, tienes que estar esperando a ver qué pasa, ansiedad. O sea, hay una intención que tú quieres lograr en el espectador y tienes que estar pensando cómo lo logro. Algunos mecanismos narrativos. Red herring, giros, cliffhangers, final sorpresa. El red herring es cuando tú sigues es como una pista falsa, el red herring, ¿ya? Así se llama el método narrativo.
Giros es cuando de pronto estás yendo por un camino y ocurre algo que no te esperabas y lleva la narrativa por otro lado. Los cliffhangers son cuando tú dejas colgado al espectador, como que va a terminar, o sea, es como cuando ves una serie y se queda en una sorpresa y tú dices, uy, quiero ver el próximo capítulo. Eso es un cliffhanger, o sea, los dejas colgados del abismo, ¿no? En una película, igual tú tienes una línea narrativa, lo dejas en cliffhanger y vas a otra cosa, y luego regresas al cliffhanger. Eso es también un método narrativo muy común en el thriller. Final sorpresa también, hay mucha importancia al antagonista, como en la película que hemos visto, uso de suspenso y sorpresa, y algunos temas comunes que hemos conversado: crimen, conflictos de personalidad, paranoia, confusión de identidad. Por último, subgéneros del thriller. Tenemos, por ejemplo, hay la acción, es un tipo de thriller, más o menos, también puede orientarse un poco a la aventura, pero digamos que es un subgénero del thriller, como El Fugitivo. Hay películas que se mezclan con comedia, como La Dama Desaparece. Las películas de conspiración, como El Código Da Vinci, las de crimen, que por ejemplo la que hemos visto es de crimen, donde se trata acerca de la vida criminal, como Sin Lugar para los Débiles. El thriller erótico, como Bajos Instintos, donde la clave del thriller, del peligro, está en el sexo. El subgénero legal, cuando es como un drama legal, pero tiene elementos de thriller que te tienen así angustiado, como Se presume inocente. El thriller político, cuando trata acerca de tramas políticas, como El hombre que sabía demasiado. El psicológico, cuando tiene que ver con situaciones del cerebro, como El talentoso señor Ripley. El thriller social es cuando trata sobre temas sociales. Por ejemplo, Huye, Get Out, es una película que trata acerca de la esclavitud y la diferencia de raza, etcétera, a través del código del thriller. El thriller de espías, cuando trata sobre espías, como Tinker Tailor Soldier Spy. Y el sobrenatural, cuando tiene elementos fantásticos como Sexto Sentido, pero no llega al terror. Vamos a hablar acerca de la diferencia con terror en unas cuantas semanas. Y el techno-thriller, cuando el elemento, digamos, de angustia viene por lo tecnológico, como Existence. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Hemos hablado del género. ¿Está todo claro con el género? ¿Sí? ¿Los veo todo bien? Sí, Profe, claro. profe, una consulta. ¿La película El silencio de los inocentes dónde encajaría ahí? Ese es un thriller psicológico, también podría decirse que es crimen. O sea, es un thriller de crimen psicológico. Yo lo llamo, esa película es un thriller psicológico. También pensé ponérselas en unas semanas cuando veamos thriller psicológico, pensé ponerles El silencio de los inocentes, ya que no se las voy a poner, se las recomiendo, véanla quien no la haya visto. Pero decidí otra porque me sirve un poquito más para el curso, pero es buenaza. Vale la pena. Quien no la haya visto, tarea, me lo agradecerán. Porque se lo agradecerán a quien la mencionó. Tiene aires también con la película que hemos visto. Sí, es muy diferente, ¿eh? Es mucho más arky, El silencio de los inocentes. Es menos cruel, ¿no? Está más orientada a la estructura narrativa, mientras que Funny Games es cruel, ¿no? Es una película realmente cruel. Sí, pero no lo pasan, te hacen imaginar con el sonido, por la parte también cuando nadie sabía que iba a matar al chibolo, te hacen jugar con la mente. Claro, tú te refieres a cuánto muestran. El silencio de los inocentes es sutil, igual que esta, ¿no? Son sutiles, pero la estructura de esta película es particularmente cruel. O sea, Sofía no la vio y qué bueno porque se hubiera quedado traumada, pero si puedes verla, es buenaza. Hay que ver películas. La nueva que ha salido Perdón, te interrumpí. La nueva que ha salido del mismo director de Get Out. ¿Qué es? Sí, no, pero esa no es tan nueva, ¿no? Yo la vi el año pasado, creo. Profe, es la de la familia, ¿no es cierto? Sí, la de la familia. Sí, esa es chévere. Eso es un thriller, pero es fantástico, ¿no? Tiene elementos fantásticos como acá, como en el PPT les puse, como es sobrenatural. Es como esta. Como Sexto Sentido. Tiene elementos fantásticos, ¿no? Sí, es chévere, pero se va un poco a la mierda. ¿Eh? Me gustó más Get Out. O sea, me pareció que maneja muy bien me parece que maneja muy bien el suspenso, pero narrativamente hay como ciertas inverosimilitudes en la película, ¿no? Muy bien actuada, muy bien dirigida, pero a nivel de guión creo que me quedo con Get Out. Me parece una película más redonda, ¿no? Pero bueno, ya, a ver, queridos amigos del Perú, les voy a dar 5 minutos para que revisen
su maquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a maquí y estoy seguro que no van a decir ni pío, pero les quiero enseñar mi pizarra para que vean todo lo que he preparado para ustedes con mucho amor. Miren, ¿ah? Terminología del diseño narrativo. Vamos a hablar de estructura, acontecimientos, escenas, secuencias, actos, historia. Luego, triángulo narrativo. Vamos a hablar de trama, diseño clásico y después vamos a hacer una categorización de todo el triángulo narrativo. Ay, acá me he hueveado. Acá tiene que decir, espérense. Acá tiene que decir arqui. Aquí tiene que decir... Ustedes saben, arquitrama, minitrama, no trama. Ahorita lo arreglo, ¿ya? Después vamos a hablar de política del diseño narrativo, ganarse la vida, dominar la forma clásica y creer en lo que escribes. Todo eso tenemos que hablar cuando volvamos. ¿Y qué hora es a todo esto? Son las 10, o sea, tenemos algo de tiempo. Les voy a dar 5 minutos para que revisen su maquí, porque no quiero volver y que ustedes no digan nada. Quiero que ustedes, cuando digan, ok, chicos, ¿qué dice maquí acerca de la estructura en la terminología del diseño narrativo? Y quiero escuchar una frase, una frasecita de cada cosa. No es mucho, es al toque. Pero necesito que revisen su maquí al toque en 5 minutos y volvemos para ver eso, mientras arreglo mi cagadita que he hecho acá. ¿Ya? ¿Volvemos en 5? 5, ¿qué hora es? A ver. Son las 9:57. 10:05, estamos aquí de nuevo. O sea, voy a apagar mi camarita. Vuelvo 10:05 para conversar acerca de esto y quiero que hablen. Por favor, revisen su maquí o conversen en grupo. Leí hasta esta parte, ayúdame, lo que sea, pero que necesito que lo tengan claro para que lo conversemos, como hemos conversado ahorita sobre el thriller. ¿Ya? Volvemos en 5.
Oli. ¿Cómo están? ¿Están por acá? Sé que dije 10 y 5, pero dije ya mucho vicio, ¿no? Hola. Mis alumnos. Solamente, el único que sé en realidad que es una persona humana es... Ah, ya, ahí están. Me hacen sufrir. Todo el día no hago más que ver mi propia cara en pantalla. ¿Se dan cuenta? Ahorita estoy compartiendo en pantalla. Lo único que veo es esta carta pelada. Es todo lo que puedo ver. Son malos conmigo. El único que se va a ganar su punto es Soda hasta el momento. Ahí está, Matayoshi al toque, ¿no? Tiene que ser otro Carlos también, pero... Está bien, pues. Ya, a ver, amigos, yo también tengo acá, ustedes no crean, también yo soy humano, tengo acá mi plaje. Y acá está. Porque también me olvido, pues. Me olvido pez. Espérate. Ahí está. A ver, empecemos con Maki, ¿ya? Vamos rapidito porque es un huevo. Entonces. Ya, a ver, ¿qué dice primero? En estructura. Ayúdenme. ¿Qué es la estructura? ¿Qué dice Maki al respecto? Es una selección de acontecimientos extraídos de la narración de las vidas de los personajes. Para no hacerla muy larga. No, está perfecto. Selección de acontecimientos y es verdad lo que dices, pero yo diría además que una organización de esa selección, ¿no? Es como claro. Los acontecimientos que ocurren en la vida del personaje, tú seleccionas lo que te sirve a ti y lo organizas, digamos, estratégicamente para contar lo que quieres contar, cómo lo quieres contar. ¿Ok? Ya, de ahí, acontecimientos. Que, digamos, una escena está formada por... A ver, ¿quién me puede explicar todo este floro de acontecimientos, escenas, secuencias, actos de historia? Los acontecimientos creo que dirigen escenas. Y luego de las escenas, conjunto de escenas es una secuencia. Y un conjunto de secuencias será... Correcto, súper correcto. Ya, miren, solamente el único detalle que me falta ahí es que en un acontecimiento tiene que haber un cambio de... Dilo. Cambio de negativo a positivo, creo que era un cambio de la visión del personaje, para lo voy a decir. Correcto, en el acontecimiento tiene que haber un cambio de... Tengo que escribir lentito esto, ¿verdad? Cambio de valor, de negativo a positivo o de positivo a negativo. ¿Ok? Pero esto suena súper teórico, pero básicamente lo que quiere decir es que una escena no puede ser una escena donde un personaje camina. Tiene que caminar y tropezarse. O sea, él está caminando feliz y se tropieza. O sea, suena como que de negativo, positivo, positivo, negativo. No, pero básicamente lo que dice es que tiene que pasar algo. Si no pasa nada, no hay un acontecimiento. ¿Me entienden? Es así de sencillo. ¿Ok? Ahora, hay pequeños cambios de valor hasta que una escena completa cuando hay un cambio como de signo, ¿no? Es un cambio de valor más grande, de negativo a positivo o de positivo a negativo. Una cosa más grande y eso forma una escena. Que en términos normales, esto es una unidad de espacio y tiempo. Mi lapicero me está traicionando hoy día. ¿Ok? ¿Qué es una secuencia? Una serie de escenas. ¿Cuántas más o menos? Lo dicen aquí. De 2 a 5, creo. 2 a 5 escenas. Caray, está que me escriben, todo me vibra. 2 a 5 escenas que generan un cambio aún más grande, de negativo a positivo o de positivo a negativo. ¿Ok? Un cambio más grande. ¿Y qué es un acto? Es como la escena del clímax, la escena final, donde ya no puede cambiar. O sea, se queda bien en negativo o positivo, creo que. Es un grupo de secuencias que generan un cambio de alguna manera, no sé si esta es la palabra, pero vamos a poner acá como irreversible o casi irreversible. Es un cambio muy grande y finalmente es la historia, que es un conjunto de actos
que generan un supercambiazo final absoluto, ¿no? Por eso las historias son historias acerca de cambio. Ahora, todo este flor, espera, te voy a crear uno más aquí, solamente para dibujar lo que básicamente es, ¿no? O sea, nosotros tenemos una historia. Está muy lento esto, una historia, ¿no es cierto? La historia es esta, ¿ok? De principio a fin. Esta historia está formada por actos. Primer acto, segundo acto y tercer acto. Que como vamos a ver, a veces hay subactos acá, ¿no? Donde tienes midpoint, a veces, etcétera, ¿no es cierto? Los actos están formados por secuencias. Perdón que estoy lento hoy día, pero no sé qué le pasa a la piscina. Secuencias. Eso quiere decir que acá tengo, por ejemplo, 2 secuencias en el primer acto, 2 secuencias acá, secuencias, etcétera. Hasta completar esto. ¿Ok? Y las secuencias están formadas por escenas. Escenas, que son un montón de escenitas, y cada escena tiene dentro de ella acontecimientos. ¿Se entiende? Eso es más o menos. Y todo esto va a formar la historia final. Así es más o menos como se forma. ¿Ok? Esto es lo que dice aquí. Creo que es bastante sencillo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Sí, no, pero cuando dice, cuando dice que se va de positivo a negativo, eso es prácticamente en cada acto, prácticamente en cada secuencia se va, o sea, porque lo que entiendo es que en cada secuencia debo ir de positivo a negativo siempre, en todo momento, para que fluya, o sea, ¿es así? Correcto. En cada acto, pero también en cada secuencia, pero también en cada escena y en cada acontecimiento. O sea, tú tienes que pensar que un acontecimiento puede ser una pareja que está conversando y dice, hola amor, ya llegué, y dice, ay, ¿por qué he llegado tan tarde? Ay, no pasa nada, no sé qué, ya, está bien, ven, siéntate acá. Ahí nomás ha habido 3 cambios, porque ella llegó feliz, él le dice, ¿por qué he llegado tan tarde? Ay, no, pero yo estoy acá. Decía, bueno, ven, siéntate, conversemos. Ahí ya hubo 3 cambios, pero son 3 microcambios que vienen en los cambios del acontecimiento. Pero esa escena termina en que ella encuentra un pelo pelirrojo en el hombro de él. Hay un cambio enorme de positivo a negativo. Pero ese es el final de la escena. Eso genera toda una secuencia en la cual ella va investigando hasta que finalmente descubre que él efectivamente le está sacando la vuelta y al final del primer acto lo confronta a la amante, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Sí, mucho más claro. Sí, profe. O sea, los cambios son de positivo a negativo o de negativo a positivo, pero a nivel de acontecimientos son chiquititos, hasta que hay uno un poco más grande al final de una escena, bastante más grande al final de una secuencia, mucho más grande al final de un acto y completo, absoluto, definitivo e irreversible al final de la historia. Cuando ella aprende a no confiar en los perros hombres. ¿Me entienden? No sé, algo así. Puta madre. Ese ejemplo patriarcal. Ya. Ya, vamos a lo siguiente. A ver. El triángulo narrativo. Espérate, Face ID. Préndete, plagio mío. Ya. El triángulo narrativo. A ver, primero menciona aquí la trama y el diseño clásico. ¿Qué es la trama? Esto lo acabamos de mencionar hace un ratito. Justamente, si habríamos dicho que, acá lo dijimos, Francia, acá dijimos que la estructura era la selección de acontecimientos, ¿no? Esto acá, la selección de acontecimientos y su organización. Eso es justamente la trama, es la elección. Sí. En la elección, dime. O sea, había un No, dime. Bueno, aquí nada más. Pero si se refiere a la pauta de acontecimientos internamente coherentes e interrelacionados que se deslizan por el tiempo para dar forma y diseño a una narración. Correcto, y eso es el diseño clásico justamente. ¿Cómo es el diseño clásico? La arquitrama. Esto, exactamente, esto es la arquitrama. Esto de acá, obviamente, lo podemos, podría yo decir ahorita, es una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha contra fuerzas externas, antagonistas, para lograr un florazo, que básicamente lo vamos a ver aquí.
¿Ok? Aquí es donde queda súper claro esto. Para mí, Maki lo deja súper claro. Ya, y ya, a ver, ayúdenme. El final en la arquitrama, ¿cómo es? ¿Abierto o cerrado? Es un final Cerrado. Cerrado, profe. Cerrado. Y en contraposición, ¿cómo es final en la minitrama? Abierto. Continúa. Abierto, correcto. ¿Cómo es el conflicto en la arquitrama? O mejor, esperen. Vamos solamente a la arquitrama primero. Ya vamos a llenar arquitrama y luego vamos a ver sus antonomasias, ¿ya? El final es cerrado. ¿El conflicto cómo es? Externo. Externo. Deténganme si algo no entienden. Ustedes saben lo que es un final cerrado, ¿no es cierto? Sí. Sí, se responden a todas las preguntas de la trama y el final abierto cuando se dejan algunas ideas. No, espérate, vean, el primer abierto después. Pero el cerrado es efectivamente cuando se responden todas las preguntas. El conflicto externo es cuando no proviene del personaje, sino de una fuerza externa. Se le viene la avalancha encima, el antagonista le tira un puñete, yo qué sé, algo de afuera. ¿Cuántos protagonistas hay en una arquitrama? Uno. Un protagonista. ¿Y qué tipo de protagonista es? Activo. ¿El tiempo cómo funciona? O sea, las escenas se suceden ¿en qué orden? Desde el pasado hasta un tiempo después. Lineal. Hay una cronología que se respeta. ¿Y la causa-efecto cómo funciona? O sea, ¿las situaciones se desarrollan por causa-efecto o no? Sí. Causalidad. Perfecto. ¿Cómo es la lógica en estas historias? ¿Es coherente o incoherente? Coherente. Coherencia. ¿Y cómo es el arco del personaje? ¿Los personajes cambian, crecen, aprenden o se estancan? Aprenden. Cambian. Aprenden. O sea, el arco es un arco de cambio. Ok, si tú sigues todas estas reglas, que es lo que yo les voy a pedir en sus guiones, porque esto es lo primero que uno tiene que aprender, tienen que hacer sus guiones así de cajón. Lo otro es básicamente una experimentación cuando ya conoces la arquitrama, pero tienen que empezar por la arquitrama. Entonces, cuando ya sabes todo esto, puedes empezar a experimentar después. Entonces, en la minitrama, en lugar de dejar todo contestado, dejas un par de cositas al aire, o muchas cositas al aire. Ese es un final abierto, ¿ok? Ahora, en lugar de tener un conflicto externo, ¿cómo es el conflicto en la minitrama? Interno. Proviene del personaje. Dice, yo soy infeliz, me quiero matar, no sé, ya. O sea, eso es mucho más difícil de poner en escena. ¿Cuántos protagonistas puede haber en una minitrama? Más de uno. ¿Dos o más? Dos o más. Puede haber 2 o más protagonistas. ¿Y qué tipo de protagonistas puede haber en la minitrama? Pasivos. Ok. Ahora, estas son las características con las que uno puede experimentar y hacer que tu arquitrama no sea tan arquitrama, sino hacerla un poco más minitrama. Ahora, si experimentas con las características de tiempo, etcétera, más bien la vuelves una antitrama. Entonces, si el tiempo no es lineal, ¿cómo puede ser el tiempo? Bien fácil. No lineal, pero... Muy bien, así es fácil. No lineal. Quiere decir saltos en el tiempo, flashbacks, empiezas al final, terminas al comienzo, experimentas un poquito con el tiempo, ¿no? Más bien, cuando quieres experimentar con la causa-efecto y no quieres que haya una causalidad en las situaciones, ¿qué es lo que haces? Casualidad. Casualidad. Cuando las cosas, eso significa que las cosas suceden porque sí, no les das una coherencia. O sea, no, puede haber una coherencia, pero de pronto el personaje que tú necesitabas aparece. En la arquitrama no puedes hacer eso. Si tú necesitas un personaje, lo tienes que implantar antes para que haya una causa-efecto a la aparición del personaje. Pero en la antitrama puedes hacer que simplemente aparezca. Ya está. Pero ¿qué pasa si literalmente aparece del cielo, volando? En lugar de coherencia, estás haciendo... Incoherencia. Incoherencia. O sea, de pronto rompes las reglas, te llega el pincho, no te interesa. Cuando tú haces esas 3 cosas, ya no es
o alguna de esas tres, estás haciendo más una antitrama, ¿ok? ¿Y cómo es la no trama? Cuando en lugar de cambio, ¿qué es lo que hay? No hay cambio. Estancamiento. O sea, los personajes empiezan y terminan la historia exactamente igual. Ahora, quiero que me entiendan una cosa. Las películas no encajan necesariamente, muchas películas encajan completamente en la arquitrama. Pero esto lo voy a pintar, ¿ya? Muchas películas encajan en todo esto de acá, ¿ok? Pero hay algunas, por ejemplo, es difícil que una película sea 100% minitrama. O sea, puede ser, pero en ocasiones tienes más bien un final cerrado con un conflicto externo, pero dos protagonistas pasivos. O de repente puedes tener estos tres elementos, pero estos dos y este. ¿Me entienden? O sea, hay un poquito de todo, hay muchas posibilidades. ¿Ok? No es que las películas, esto es una mini trama, se acabó. No, tienes que analizarlo. Entonces, en ese sentido, veamos Funny Games. ¿Funny Games tiene un final abierto o cerrado? ¿Cerrado? Abierto. Cerrado. No, cerrado. ¿Queda alguna pregunta por responder? Que cierren la narración de la familia, ¿no? Es completamente cerrado. O sea, se entiende cómo termina la situación. Ok. ¿El conflicto es externo o interno? Externo. Externo, completamente externo. Tiene que ver con dos intrusos que entran a la casa. ¿Cuántos protagonistas hay? Justo se le quería preguntar, profesor. Más de 3, 5. No sé si es la familia. Sí. Yo creo que diría que los protagonistas... Esto es bien debatible. Esto es bien debatible. ¿Qué es lo que hace que alguien sea un protagonista? ¿Cómo sabes que un protagonista es un protagonista? Está más tiempo en ese. ¿Se centra más en ese personaje o cuando pasa alrededor de eso? No solamente, generalmente tú defines al protagonista por su cambio, ¿eh? Generalmente, ahí es donde tú defines al protagonista. O sea, no necesariamente es el que está más tiempo en escena, es el que actúa y lucha por lograr algo, lograr un objetivo que generalmente forma un cambio en él. Eso es lo que normalmente ocurre cuando tú escoges un protagonista, ¿ok? Esto no es una película necesariamente de cambio, aunque sí un poquito lo es, pero es más, para mí hay dos posibilidades de protagonista. Está la mujer, la mamá, o está el villano principal, el flaquito de pelo corto. Esas son las dos posibilidades de protagonista. De esos dos protagonistas, ¿quién cambia? La mamá. La mamá. Ok. Pero ¿quién lucha por un objetivo? El chico. En realidad los dos. Él lucha por el objetivo. Él no lucha mucho, en verdad, solamente hace las cosas, todo le sale bien, pero los dos luchan por un objetivo. Él por el objetivo de matarlos a todos y ella por el objetivo de sobrevivir y salvar a su familia. Los dos luchan por un objetivo, pero solo uno tiene el cambio. Yo opto por poner a ella más como protagonista por esa razón, porque ella gana, pero él tiene más presencia en pantalla, es verdad. Por lo tanto, mi conclusión personal, como les digo que es debatible, es que en esta película hay dos protagonistas. El malo y la mamá. Los dos. ¿Se entiende? ¿Entienden mi lógica para determinar esto? No es una respuesta exacta. Tal vez ustedes analizan algo, buscan en internet y alguien te dirá que hay más o menos protagonistas. No lo sé. Mi opinión es que hay dos. Ella gana un poquito porque ella lucha por un objetivo y tiene un cambio a pesar de ser bastante pasiva. Ok. ¿Ok? Entonces, mi opinión es que hay... Dime. Perdón por interrumpir, es que justo mi mamá estaba escuchando la clase y comentaba sobre una película de que ella pensaba que un chico era el protagonista porque llevaba mayor tiempo, por decir, con diálogos y con la cámara, pues, pero dice que al final muere, no al final, sino un poco antes del final, y es la chica que, por decir, termina la historia. Y cuando le pregunté de cuál película era, dice, no se acuerda, pero más o menos la trama era de que un grupete de personas tenía miedo de una pandemia mundial y se metieron a un curso donde era para su supervivencia y todos tenían, cuando llegaron, uno se muere y su objetivo de todos es salir y sobrevivir.
Al final, la única que logra eso es la chica. A pesar como todos tenían el mismo objetivo y todos trabajaron como para hacer eso, pero el que tenía más tiempo, por decir, en la cámara, por lo menos más diálogos, era el chico. Pero no llegó a tiempo. Y él muere, digamos, en el último 25% de la película o tipo a la mitad. 25% de la película. Ya, si él muere en el último 25%, él es el protagonista y no hay duda, solamente que la película tiene un epílogo un poco largo, donde tú ves cómo él logra su objetivo después de muerto, porque sus amigos se logran salvar. Porque el último 25% de una película es el tercer acto, es donde, digamos, la lucha cambia un poquito, ¿no? Los stakes, los peligros se vuelven un poquito más altos. Y tan altos que él murió. Si él hubiera muerto tipo a media película, tal vez podría decir que es un protagonismo compartido. Pero si él se lleva la película todo el tiempo hasta que muere, es un giro muy fuerte que le ponen para darle el protagonismo a otro personaje en el tercer acto. ¿Me entiendes? La verdad que a mí me gusta cuando matan al protagonista en el tercer acto, pero cuando lo matan es interesante porque se ve tipo lo que hacen los demás personajes para terminar de llevar el objetivo. Entonces. O sea, mira, tú, por ejemplo, esta discusión acerca de quién es el protagonista es interesante que la puedan ver en, por ejemplo, Game of Thrones. Es un ejemplo. Porque esta es una serie donde los protagonismos saltan de un personaje a otro porque los van matando, pues. Los van matando como moscas. Entonces, es interesante ver quién es el protagonista y hasta dónde llega su línea narrativa. Ojo que yo les estoy diciendo las reglas y obviamente en estas producciones lo que hacen es juegan con las reglas. La clave, mira, en 1960, 180, 90, 2000, 2010, 2020, hace 60 años, Hitchcock hizo Psicosis, que ya se las mencioné hace un rato y que si no la han visto recomiendo que la vean, no la puedo dejar en el curso, pero véanla si pueden. Psicosis es una película donde el protagonista está completamente partido. Es una película esquizofrénica, donde se experimenta con esto de una manera frontal. La audiencia no lo podía tolerar hace 60 años. O sea, esto no es nada nuevo. Entonces, lo interesante es que ustedes vean que estas son las reglas y cómo en diferentes producciones se han jugado con esas reglas. Por ejemplo, no quiero decirles la respuesta, pero es interesante que piensen quién es el protagonista de 2001, una película que también les voy a dejar y que les voy a preguntar al respecto. O sea, hay que analizar, digamos, con pinzas porque no hay respuestas exactas. Yo les digo las reglas y algunos han jugado con ellas así o así. ¿Me entienden, no? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, entonces, estos dos protagonistas, ¿son activos o pasivos? Pasivos. ¿Por qué? Eso es de activo o pasivo. Disculpe. Yo pienso que los dos, a pesar de que parecieran ser pasivos, son activos. El malo lucha activamente por su objetivo de matar a la familia y la mamá se queda quieta sin hacer nada o hace algo para sobrevivir. También hace algo para sobrevivir. Hace mucho para sobrevivir. Hace varias cosas para sobrevivir. O sea, lo que pasa es que la película es muy realista. O sea, estamos acostumbrados a que en Hollywood, pues ella coge el arma, corre, hace mil cosas, dispara, se sube al techo. Pero en la realidad, probablemente si cualquiera de nosotros estuviera en esa espantosa situación, actuaríamos como ella. Te sometes y buscas la posibilidad donde es más o menos seguro para ti y tu familia luchar por salvarte. Pero si no te sometes, porque tienes miedo pues, de que hagan algo así, o sea, es lo más natural que hacer. Sin embargo, yo creo que el protagonista es muy activo. Ambos son activos, a pesar de que parecieran ser pasivos. ¿Ok? ¿El tiempo es lineal o no lineal? Lineal. Lineal. ¿Hay causalidad o casualidad? Casualidad. ¿Por qué casualidad? ¿Qué momento es casual? Que aparezcan, para empezar. Aparezcan de la nada y que pidan huevos. Sí. No, pues pero es que ellos están... Lo que pasa es que es la premisa de la película, ese es el inicio de la película. Es cuando ellos están yendo de casa en casa. Es el plan de ellos. Me hizo parecer algo, porque, o sea, sí he visto los 20 primeros minutos y estaba tipo el perro le estaba ladrando mucho a los chicos. No sé, siento que como ellos ya estaban acechando la casa por ese inicio. Por eso, yo creo en realidad que la película es causal, pero no es coherente. Hay incoherencia.
o no la hay. O sea, obviamente la escena del control remoto o la rotura de la cuarta pared, todo eso es incoherencia, ¿no es cierto? Son claro. Situaciones que no son normales en una película de este código. ¿Ok? Por último, ¿hay cambio o estancamiento? Cambio, creo. Sí, y si consideramos que hay dos protagonistas, también hay estancamiento. O sea, ella cambia y aprende, pero él no. ¿Me entienden? Sí. Entonces, como podemos ver, esta película es primordialmente arqui, pero tiene sus elementos de otras tramas. Por eso yo les digo que en el examen, yo soy muy... no se asusten, soy muy flexible. Si ustedes me ponen es Mini, no hay ningún problema. Explícamelo y convénceme de que es Mini. Yo lo leo y obviamente yo les voy a dar los puntos de acuerdo a qué tan coherentes sean ustedes en su explicación de que es Mini, o de que es arqui, o de que es anti, o de que es no, o de que es lo que sea. ¿Está bien? Ya. Terminemos. Lo último de Maki. Política del diseño narrativo. Esto es bien fácil. ¿Qué dice Maki acerca de que hay que ganarnos la vida como escritores? Nadie dice nada. Básicamente lo que dicen ganarse la vida es que tenemos que ser claros. Nosotros podemos escribir lo que nos dé la gana de escribir, pero si queremos recibir dinero, hacer películas de las cuales podamos vivir, etcétera, tenemos que trabajar dentro de la arquitrama. Porque esto es lo único que vende. Es lo único que hace una película comercial, etcétera. La gente no puede aceptar las otras posibilidades tanto. Podemos, como en Funny Games, jugar un poquito, darle un poquitito de esto, un poquitito del otro. Puede ser. Pero en general, si nosotros queremos vivir de esto, hay que pegarnos un poco más a la arquitrama. En cualquier caso, hay que conocerla. Por eso es que yo me empecino en que ustedes escriban en arquitrama siempre completamente. Esto es lo primero. ¿Por qué? Porque la minitrama es básicamente una reducción de la arquitrama. La antitrama es una negación de la arquitrama y la no trama también es una negación de la arquitrama. Pero todo parte de la arquitrama. O sea, tenemos que conocer la arquitrama. El diseño clásico, el diseño aristotélico de 3 actos. ¿Ok? Y por último, tienes que escribir lo que amas, lo que sientes. No puedes, intenten no escribir como, yo quiero hacer final abierto porque quiero experimentar. Cállate. O sea, vas a hacer, porque si la historia te pide un final abierto, eso es lo que vas a hacer. Pero si la historia te pide un final cerrado, ciérrala, relájate, ¿qué tiene de malo? ¿Me entienden? O sea, no hay que experimentar por experimentar, no hay que negar por negar, hay que hacer lo que realmente la historia te pide y lo que uno siente que va a contar mejor su historia. ¿Está bien? ¿Tienen alguna duda? Sí, me gusta la idea de un final abierto y creo una historia solo para poner el final abierto. Yo no sé qué tienen mis alumnos. Mis alumnos tienen una obsesión con los finales abiertos y ni siquiera entienden lo que es un final abierto muchas veces. O sea no me refiero a necesariamente final abierto, sino me refiero a cualquier clase de técnica, tipo, pucha, me encanta cómo se ve esta técnica, quiero hacerla, pero tipo, creo una historia solamente con el objetivo de hacer esa técnica. Bueno, puede ser, o sea, puede ser que lo quieras hacer así, pero al final de cuentas, la historia va a tomar vida propia. Mira, cuando tú haces una historia, siempre parte de algo y eventualmente, muchas veces, pues mira, la verdad es que me ha pasado como 5 veces, que yo he escrito algo pensando en una escena particular. Esta es la escena de la cual nace todo. Generalmente yo soy así. Mis historias todo parten de una escena gráfica. Yo tengo la escena exacta en mi cabeza. Y de ahí empiezo a armar todo. Todo empiezo a armar. Lo armo. Eventualmente, en el proceso de escritura del guión, me ha pasado 3 veces que he tenido que eliminar la escena que hizo que naciera todo. O sea, porque al final de cuentas no funcionaba. Y he tenido que eliminarla por completo y borrarla. Entonces, de ahí nació, pero de ahí desapareció. O sea, entonces, de alguna manera, tú también, si amo el final abierto y quiero meter un final abierto, tú me creas todo pensando en el final abierto. Si eventualmente tú te das cuenta que tu historia te pide un final cerrado, lo tienes que cambiar. Porque si no, estás actuando en desmedro de tu historia y al final de cuentas lo que tú quieres. La historia es el rey. La historia es lo que manda.
Entonces, si tu historia acepta un final cerrado y funciona muy bien, buenazo, que quede. Pero si no, tienes que cerrarlo. Es porque la historia lo pide. Por eso es un proceso. Uno no escribe y lo que escribe queda. Uno escribe y pule y arregla y reescribe y pregunta y comenta y vuelve a arreglar y vuelve a escribir y queda la historia. Por eso a veces hay que cambiar algunas cosas. A ver, me preguntan, ejemplos de cita con final abierto, ¿cómo se llama? Mira, el final abierto es cuando el objetivo no se logra. Por ejemplo, ¿han visto Inception? ¿Inception vieron? ¿Cómo no van a ver Inception? El origen, con DiCaprio. Sí, sí. Que los sueños, y hay varios niveles de sueños. Y termina con el topito, con el tropito, ¿se acuerdan? Sí. ¿Final abierto o final cerrado? Bien. Ay, creo que abierto. No es final cerrado. Parece abierto, pero la pregunta es, ¿el protagonista logró el objetivo? Sí. Si el protagonista logró el objetivo, la película es cerrada. Lo que pasa es que en esa película el protagonista, lo que pasa es que no se acuerdan, pero el objetivo del protagonista era reencontrarse con sus hijos. Él se reencuentra con sus hijos y luego el trompito se queda girando. Y el trompito girando te genera la duda, ¿es verdad o es un sueño? Es una duda, pero él logró su objetivo porque se quedó con su familia. Entonces, que tengas esa cosita que dice, final abierto, no es necesariamente un final abierto. Porque el final cerrado es el final que satisface. Si él quería estar con su familia y logra estar con su familia, es un final cerrado. ¿Me entienden? Sí. O sea, ese es el tema. Tú tienes que pensar, si tú logras tu objetivo, es cerrado. Si se queda en la duda, si lo logras o no lo logras, es abierto. Eso es un verdadero final abierto. Vivir su vida, no lo han visto, obviamente, ese es un final abierto. Es una chica que se prostituye para lograr ganar un dinero, para tener una mejor vida, no sé qué. Entonces tiene una serie de aventuras como prostituta, no sé qué. Y de pronto, un día, se ve envuelta en una redada policial, corre, una bala perdida le cae, le dispara y se muere. Fin. Eso es un final abierto. Como, ¿what? O sea, de la nada, no entiendes cómo, o sea todo su arco narrativo se truncó por completo, porque eso es lo que están queriendo decir en la película. ¿Me entienden? O sea, deja preguntas en verdad no se muere, deja preguntas de, ¿murió? ¿Vivió? ¿Qué pasó? Tienen que verla, Godard, pues. O sea, son películas experimentales. Hay una película que yo pensé que era mala, pero ahora creo que es un final abierto. Terrible. Pero es una película inspirada en las Torres Gemelas, donde estaban mostrando una familia, un pata que trabaja en lo de Wall Street, y antes ahí estaban la mayoría de inversiones más grandes, etcétera, en la bolsa. Y este pata, con su familia, tenía problemas con sus hijos, toda la trama iba en él intentando resolver los problemas con sus hijos y con su esposa. De ahí avanza, hasta que el final es que aparecen los dos aviones y se mueren. De esa. Ya, mira, lo que pasa es que justamente si tú dices, yo pensaba que era mala, pero ahora veo que lo que pasa es que tenía final abierto. Pero eso no quita que puede ser muy mala. O sea, justamente es el ejemplo que yo le estaba diciendo, no me acuerdo quién, porque yo escuché, pero estaba viendo otra cosa, no sé quién lo dijo, que, profe, ¿qué pasa si a mí me gusta el final abierto y yo hago toda mi historia para que tenga final abierto? Ya. Lo que ha pasado en la historia que tú me dices es que han armado para el final abierto y cuando han visto que la historia requería un final cerrado, sin embargo, no lo han querido cambiar y lo han dejado como abierto y el público se quedó como, ¿what? O sea, ¿y ahora qué? ¿Para qué? Me tiré 2 horas de película viendo esto, ¿para qué? ¿Para no ver cómo acaba? Ni cagando. No lo tolero, no me gusta. Entonces, los finales abiertos funcionan, pero funcionan a veces, porque una película se tiene que apoyar en todas las características del arquitrama. Cuando no se apoya, cuando tú le quitas alguna de esas características como el final, como el protagonista activo, una serie de cosas, tienes que apoyarte en otras cosas para que la película tenga un cierto interés. Películas con final abierto, La Aventura, o sea, donde la chica de pronto desaparece. ¿Por qué? No sé, desapareció y punto. Y tú tienes que quedarte como, bueno, desapareció. Blow Up de Antonioni es una película donde el tipo investiga un crimen y está investigando un crimen, o sea, está en todo el proceso de investigar un crimen, encuentra en sus fotos
amplía la foto y ve que ha habido un crimen en su foto, va, busca el cadáver, lo encuentra, o sea, está en todo el proceso de investigación y cuando va a aparentemente solucionarlo, ve un partido de tenis y va y se queda mirando el partido de tenis y de ahí pierden la pelota y él coge la pelota y se las tira. Fin, se acaba la película. Nunca investigó, nunca resolvió nada, nunca nada, pero es un peliculón, una obra maestra. Bien interesante, porque justamente de lo que habla la película. Lo que pasa es que es bien interesante, ¿por qué? Porque él cree ver en su foto un cadáver. Va, busca, el cadáver ya no está y empieza a investigar, ¿no? Después pierde la foto. Hay muchas cosas que parecen que no existen, ¿ya? Blow up se llama. ¿Ya? Pero al final de la película, cuando él parece que podría descubrirlo, este partido de tenis que te digo no es un partido de tenis, es un grupo de mimos que fingen jugar tenis. Entonces hacen así y no hay pelota, ¿no? Y él está muy divertido viendo a los mimos, no tienen pelota, solo se hacen los huevones así jugando con una pelota imaginaria y de pronto la pelota como que vuela y todos los mimos ven así la pelota y lo ven a él como diciendo, pásanos la pelota. Y entonces él va, se agacha, no hay pelota y la tira como si hubiera, pero no hay. Y ellos siguen jugando. Fin. O sea, lo que habla la película es de la ilusión, de lo que tú crees que hay, pero no hay. De lo que tú crees ver, pero entonces te genera la duda de, ¿hubo un asesinato? ¿El realmente en su foto vio un cuerpo o no lo vio? O sea, ese final abierto está pensado para generar la duda, porque esa es la clave de la película. La duda. La película no se trata acerca de la solución de un crimen, se trata acerca de la duda. Entonces, si se trata acerca de eso, lo más inteligente es dejarte en duda. ¿Me entiendes? Sí. Ese es un final abierto que funciona. Totalmente. Ya, bueno, por acá también me han preguntado la diferencia entre casualidad y causalidad. Mira, la diferencia entre casualidad y causalidad es que si tú tienes, por ejemplo, justo ayer estaba viendo Ratched. ¿Han visto Ratched? Sí. He visto Ratched. Ya, por ejemplo, en Ratched te cuentan la historia de la enfermera y te dicen que cuando ella era niña tenía una trabajadora social que se interesó por su caso porque ella era huérfana y que le ayudó mucho cuando ella era niña, ¿ok? Esto lo mencionan en el capítulo 4. Y en el capítulo 6 viene a visitarla la trabajadora social. Eso es una casualidad. ¿Por qué la viene a visitar? Nunca lo mencionaron antes. La causalidad sería que 4 capítulos antes la muestran a ella llamándole y diciéndole, oye, quiero hablar contigo. ¿Puedes venir? Y él dice, sí, puedo ir. Ok, gracias. Cuelga y después viene. Pero que aparezca de la nada, que cae del cielo y le da un dato, eso es una casualidad, no es una causalidad. La causalidad es básicamente tú tienes que poner situaciones que después generan otras situaciones. Una casualidad es que de pronto aparece una cosa y de pronto aparece otra que no tiene causa-efecto con lo demás. ¿Se entiende? Profe, The Good Place tiene muchas La del cielo. Sí, la del cielo. Puta, buena pregunta porque yo he visto solo el primer capítulo, nunca vi más. Me gustó, me pareció linda, pero no sé, no la seguí. Entonces no estoy seguro. O sea, mira, una buena narración tiene causalidad, no casualidad. Pero eso no es una regla absoluta porque depende de tu historia. Por ejemplo, ustedes han visto la casualidad se toma como un agujero de guión, me dice Fabricio, sí, si estás haciendo arquitrama. Pero en otras tramas puede funcionar. Les pongo un ejemplo. ¿Han visto ¿cómo se llama esta? La que se mete, la que sigue al conejo blanco. Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Han visto Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cuál de todos? Buena pregunta. Esa es la pregunta clave. La de Tim Burton. La de dibujitos animados, ¿la vieron? ¿La antigua? Sí. La de Disney, la de Tim Burton. Ajá. ¿Y la de Tim Burton la vieron? También. Ya, perfecto. Entonces vieron las dos. Una es una arquitrama con causalidad, con coherencia dentro de la lógica de la película. La otra es una antitrama, minitrama, no sé qué coño es, pero es una película episódica, ni siquiera es una arquitrama, es como una locura, que no tiene causa-efecto, tiene pura casualidad. La de Disney es una locura absoluta. Sí. Si tú te das cuenta,
tú pones un pequeño capítulo donde Alicia se encuentra con los gorditos, ¿no? Y la empujan, no sé qué. Ay, no, estoy harto de usted, chao, me voy. Luego se encuentra con la oruga fumón, así. Ya. Es que está harto de ti, chao. Luego se encuentra con el sombrerero loco. Feliz no cumpleaños para mí, para tú. Después dice, ay, estoy harto de ustedes. Y se encuentra con la reina de corazones y le dice que le corten la cabeza. La persiguen y se acaba la película. Todo eso es casualidad. No tiene incoherencia. Nada está conectado con nada. Es capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, se acabó la película. Eso es la original. La de Tim Burton la adaptaron a una arquitrama, donde hay un objetivo, que Alicia tiene que conseguir la espada para matar al Jabberwocky. Y hace todo un viaje del héroe para lograr conseguir la espada y matar a este bicho. Y al final logra su objetivo y se acaba la película. A mí me encantan las arquitramas. Me parece que funcionan mucho mejor en líneas generales. Sin embargo, Alicia de Tim Burton es una huevada, mientras que Alicia de Disney es una obra de genio. O sea, por eso Fabricio me pregunta si la casualidad es un agujero de guión. Sí, si tú la metes en la de Burton. Pero si tú creas toda tu historia basado en la casualidad, en la incoherencia, en la locura, y armas una serie de viñetas que hablan acerca de justamente este mundo extraño y de patas arriba, haces una obra maestra. Yo les digo que ustedes no hagan eso, pero no porque esté mal, sino porque ustedes tienen que aprender lo otro primero. Cuando lo saben, pueden hacer lo que quieran. Porque los guionistas de Disney sabían esto. Ellos han hecho cualquier locura, pero sabían que, claro, al final tienes que guardarte lo más interesante y lo más grave, que es como un clímax, que es la persecución de la reina de corazones. Y no solo eso, en ese segmento final le hacen un juicio a Alicia y traen a todos los personajes de los segmentos anteriores para decir que ella está loca. ¿Me entienden? Entonces, hay como una cierta conexión que se genera porque los guionistas conocen la trama clásica. Porque al conocerla, tú puedes jugar con ella. Ustedes que están recién aprendiendo tienen que obligatoriamente conocerla. No quiere decir que sea la única, ni la mejor, ni la nada. Es solamente para que la conozcan. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Mágico. Ahora, el problema ahora es que ya en 5 minutos yo tengo que marcar mi otra clase. O sea, creo que ya no tengo mucho tiempo, pero voy a pasarles el PPT. Miren, les voy a enseñar rapidito, así como a la velocidad de la luz, ¿ya? Mira, acá básicamente mi PPT es un poco largo hoy día porque hay bastante que hablar en Maqui, pero lo hemos visto en la pizarra, que es la terminología del diseño narrativo. Aquí habla acerca de qué es la estructura, y todo lo que dijimos de cómo se van armando, ¿no? Varios acontecimientos con cambios de valor generan, varios acontecimientos con cambios de valor generan una escena, varias escenas con cambios de valor generan una secuencia, varias secuencias con cambio de valor generan un acto, y 3 actos con cambios de valor generan una historia. ¿Ok? Eso es básicamente. Luego hablo acerca de lo que es el diseño clásico. Esto sí lo quiero leer. ¿Qué es el diseño clásico? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en este curso y tienen que conocer? Primero, es una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo, a través de un tiempo continuo dentro de una realidad ficticia coherente, no realista, pero coherente y causalmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. Es decir, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Esta película cumple con todo esto. Es un protagonista activo, Alicia, que lucha contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo, que es la espada para matar al Jabberwocky. A través de un tiempo continuo, la historia es lineal, dentro de una realidad ficticia coherente, es coherente dentro de este mundo. Estas locuras no ocurren en el mundo real, pero sí en el País de las Maravillas, causalmente relacionada porque cada cosa que hace la lleva hacia la consecución de su deseo, hasta el final cerrado cuando mata al bicho y que genera un cambio absoluto e irreversible porque ella crece, cambia, madura, se va y la sigue un bichito en el barco. Fin. ¿Me entienden? A pesar de que sea Alicia en el País de las Maravillas, es súper arquitrama. ¿Ok? Acá están las diferencias que vimos entre la arqui y la mini, que los hemos aclarado: final cerrado contra abierto, conflicto externo contra interno, un protagonista versus múltiples protagonistas, un protagonista activo versus protagonista pasivo. Y luego en la arquitrama contra minitrama, los 2 tipos de tiempo, los 2 tipos de causa-efecto, los 2 tipos de coherencia, y en la arquitrama contra la no trama, si hay cambio o si hay estancamiento.
Esto es, la no trama es cuando no hay nada, cuando el personaje empieza y termina absolutamente igual, ¿ok? No hay ningún crecimiento. Vi 2 horas de película por nada, pero no importa porque a veces hay películas maravillosas. De hecho, una de mis películas favoritas, que se llama El discreto encanto de la burguesía, es una película completamente no trama, donde los personajes no crecen, no aprenden, no cambian, pero es divertidísimo de ver porque las situaciones vodevillescas son muy divertidas y muy bien puestas en escena. O sea, uno tiene que saber que la arquitrama es lo principal. Todo lo demás, si hacemos alguna de estas 3, tenemos que pensar en qué vamos a apoyar nuestra película. Ya no se va a apoyar en la trama, se va a apoyar en otras cosas, ¿ok? Y por último, estos 3 detalles de la política del diseño narrativo que sí se los quiero decir rapidito. El guionista debe ganarse la vida escribiendo, por eso hay que escribir arquitrama, porque solo la arquitrama vende. ¿Por qué? Porque es humana. La gran mayoría de seres humanos no puede aceptar las realidades incoherentes de la antitrama, la pasividad interna de la minitrama o la circularidad estática de la no trama. Y por lo tanto, si tienes menos espectadores, tienes menos plata para realizar y menos plata para tener tú. Todo guionista por eso debe dominar la forma clásica, porque las otras 2 nacen de la arquitrama. Una la reduce, otra la contradice. No comprendemos la antitrama porque hemos visto películas que la utilizan. Sabremos que la hemos comprendido cuando la podamos usar. O sea, yo ahorita les estoy contando teóricamente qué son estas tramas, pero la única manera de aprenderlas es escribirlas. Solo les pido que no las escriban aún. Primero escribamos arquitrama. Para el primer y segundo trabajo, solo arquitrama. Posteriormente, cuando ustedes salgan de la universidad, cuando salgan de mi curso, si quieren escriben antitrama, mini-trama, lo que quieran, y si quieren me pueden escribir y me dicen, Luis, he escrito este guión y quiero que lo leas porque quiero tu opinión, porque acá, ya después de, ahorita soy su profesor, pero siempre voy a ser su amigo, entonces si necesitan ayuda, me lo piden por favor, y yo feliz de la vida, lo leeré y les comentaré, pero eso es posterior, en este curso solo arquitrama. Por último, todo guionista debe creer lo que escribe. A los jóvenes se les enseña que Hollywood y el arte son éticamente incompatibles, y eso no es verdad. El novato que quiere ser reconocido como artista caerá en la trampa de escribir un guión no por lo que es, sino por lo que no es. Es decir, quiero hacer un final abierto, quiero hacer un final abierto. No lo hagan por lo que no es, sino por lo que es. Evitará los finales, evitará los personajes activos, evitará la cronología, evitará la causalidad para no caer en tintes comerciales. ¿Y cuál es el resultado? La pretensión envenenará su trabajo. Así que cuidado. Primero aprendan lo clásico y créanme que va a funcionar. Uno puede hacer obras maestras dentro de lo clásico. Tarea. Tienen que ver Los Cazadores del Arca Perdida, que la voy a subir ahorita. Tienen que leer en el guión 2 capítulos, estructura y ambientación, estructura y género. Y escribir el perfil de su protagonista. A ver, voy a ahorita mismo, antes de irnos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. Bacán, buenísimo. Entonces, ya saben lo que hay que leer, ya saben lo que hay que ver. Voy a ir a la clase. Aquí está nuestra clase. Primero voy a publicar esto que es el examen que ya está. Solamente que me gusta que esté publicado para que haya constancia. Y esto de acá es el PPT que les acabo de enseñar con la película, Los Cazadores del Arca Perdida, sus subtítulos. Esta es re fácil de encontrar. Y hay un documento acerca del cambio interno de un personaje que siempre yo les dejo ahí un poco de información para que la puedan revisar, que les puede servir porque justamente van a escribir personajes. Pero esto no es parte del curso. Y por último, para la próxima, perfil del protagonista, esta es la tarea. Acá están las instrucciones. Es la construcción de un único personaje. Solo quiero que me escriban un personaje, el que figura en el desglose de guión, solo el protagonista. Los demás personajes los pueden hacer, deberían hacerlos, pero no para mí. Yo solo voy a evaluar uno. Es el único documento donde puedes escribir verbos en pasado, sirve para entender el personaje. Acá yo pongo un montón de información para que ustedes puedan escribirlo como se debe. Porque una cosa muy común, voy a poner editar tarea, crear tarea. Crear tarea. Mira, una cosa muy común es que creo que en el curso anterior les enseñan que aspecto físico, 1,80, rubia, de ojos claros. Ya, yo les pongo acá. Eso no me sirve. Miren, aspecto físico. Un párrafo que describe todo lo que entra por los ojos, por los sentidos. Cómo se ve, huele, camina, se mueve y habla. No sirven detalles como mide 1,80, pero sí sirven detalles como camina delicadamente, como si flotara. ¿Me entienden? Quiero que me construyan el personaje para yo entenderlo. Lean bien las instrucciones
y lo escriben y lo incluyen para el lunes en la mañana, como siempre. O sea, nosotros mañana tenemos asesoría. En la asesoría voy a asesorar el argumento, ¿ok? Y después de hacer el argumento, ustedes escriben su perfil de personaje y lo cuelgan para el lunes en la mañana para poder yo revisarlo el lunes en la tarde. Eso es todo. Y vean la asesoría que aprendí y la hagan aquí. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Todo bien. Buenazo, queridos amigos. Solamente los Carlos, los únicos representantes humanos de la clase. Listo. Eso es todo. Me voy volando a mi otra clase. Cuídense, amigos. No, profe, muchas gracias. cuídense. Suerte, profe. Chao. Hasta luego.